Voces y Justicia. Buscamos el desarrollo de pueblos y comunidades con equidad en defensa del medio ambiente. Para mejorar la calidad de vida mediante la organización de sus habitantes. Voces y Justicia. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Saludos cordiales, ¿cómo están? Bienvenidos a su radio revista comunitaria Voces y Justicia. Gracias a la Unión de Afectados por Texaco y los diferentes medios de comunicación que comparten nuestros contenidos. Aquí empezamos, bienvenidos y bienvenidas. Senderos de lucha. En nuestro primer segmento, Senderos de Lucha, queremos compartir sobre el tema de las organizaciones sociales en Ecuador. ¿Cómo están pasando hoy en día con la derecha que nos gobierna? Se dice que se intenta disolver las organizaciones, colectivos que luchan por los derechos ambientales y humanos, y para ello pues estamos listos para mostrar qué es lo que piensa el pueblo. Al menos desde la Unión de Afectados por Texaco, el doctor Pablo Fajardo nos habla al respecto. El doctor Pablo Fajardo, desde la Unión de Afectados por Texaco, conversemos sobre el tema organizativo a nivel nacional. Ecuador está pasando por una crisis organizativa, diríamos así, por las nuevas leyes que este gobierno pone. ¿Qué se puede decir al pueblo ecuatoriano en un análisis desde su propia perspectiva? A ver, realmente el gobierno de Ecuador y sus voceros, asambleístas y otros sectores, lo que están buscando es criminalizar a los colectivos sociales, a las organizaciones que luchamos en defensa de derechos. Y con un discurso bastante agresivo, repudiable por supuesto, que es tratar de poner en contexto que los colectivos sociales del país estamos inmiscuidos o recibimos plata del narcotráfico, lo cual es una estupidez y una agresión que hay que repudiar desde todos los puntos de vista. Ese es el discurso que pone el gobierno ecuatoriano. Y siempre le decimos, Celso y amigos y amigas, pruébenme, díganme una sola organización del país, o una ONG o colectivo social, que le hayan probado que recibe plata del narcotráfico, por ejemplo, o que lava dinero. Díganme uno solo. No existe. Sí sabemos, por ejemplo, que el dinero se lava en los bancos, y como decimos que la droga se exporta en las cajas de banano. Eso sí sabemos directamente ahí, ¿no? Pero que digan que la plata, que la organización tal, lava dinero, pruébenme una, no hay. Y también de paso, Celso, es repudiable, el asambleísta de Sucumbíos, el señor Villacrece también, dijo una cosa parecida. Como se le acabó la fiesta a los colectivos que reciben plata en el narcotráfico o algo así. Perdóneme, señor asambleísta, debe probar que eso es verdad. Si usted lo dice, es porque información tiene. Díganos cuál es ese colectivo social de la Amazonía o de Sucumbíos que está inmerso en ese tipo de cosas. Caso contrario, una falsedad suya que deberá pedir disculpas a los colectivos del país, a las organizaciones de mujeres, ambientalistas y demás que estamos acá, porque está usted mintiendo. Y díganos si no usted queda completo mentiroso en este tipo de cosas. Pero ¿a dónde va todo esto, Celso? Esto va mucho más allá. Los colectivos, por ejemplo, la UDAD, Derechos Humanos y Sufindi y otros, somos colectivos que trabajamos por defender derechos humanos de la población que es agredida por el Estado o por las corporaciones, ¿sí? Derrames de petróleo, de combustible, enlamientos, ahí tenemos los casos, mecheros, lo que pasa en Lumbaki, minería, todo. Somos los que apoyamos a las comunidades que sufren esa agresión y que el Estado no es capaz de resolver ni de enfrentar esa problemática. Entonces, ¿qué es lo que le molesta al gobierno de Noboa? Le molesta justamente eso, que hayan colectivos como el nuestro, que estamos defendiendo a esas comunidades víctimas de los crímenes estatales y de las corporaciones. Y lo que busca el gobierno es que no haya nadie, ningún colectivo que apoye a las víctimas, que no haya gente que apoye a la que es agredido. O sea, quieren que estos crímenes queden completamente impunes. Entonces, estas leyes últimas que están aprobando, que aprobaron hace una semana atrás sobre las ONGs y otras, es una ley diseñada para controlar, para condicionar y para, ser posible, cerrar a los grupos sociales del país que somos capaces, en base al derecho, de enfrentar esta política agresiva, vulneración de derechos del Estado ecuatoriano. Insisto, lo que quieren es que no haya nadie quien les pueda decir las cosas malas que hacen.
Pocas palabras, callar al pueblo. Exactamente, y para eso quieren un poco cerrarnos. Quieren, o sea, digo, insisto otra vez, el discurso repudiable que tenemos, o que tiene el gobierno ecuatoriano, decir que estos dinero lo demás, digo, pruébennos. Si no lo prueban, son unos completos mentirosos y deben pedir disculpas al país entero por esas mentiras que le meten a todo el país. Tierra amazónica. En nuestro segundo segmento de Tierra Amazónica, como todas las semanas, compartiremos algunas plantas medicinales que usted puede tener en casa y no conoce sus beneficios medicinales. Así es que hoy conversaremos sobre aquello. Con ustedes sobre los beneficios medicinales y alimenticios del ajo. El ajo silvestre o sacha ajo, como conocen en la nacionalidad quichua. Es importantísimo darles a conocer que esta planta, sus hojas en infusión o té, son súper efectivas para las inflamaciones de las vías urinarias, en las mujeres pues en los ovarios, que tan solo con 3 a 4 hojitas en 1 litro de agua puesto a hacer té o infusión, usted puede aliviar estos males. También de otra manera, visto en el tema gastronómico, el ajo o sacha ajo, volvemos a repetirlo el nombre, es importantísimo conocer que para aliñar las sopas, o también hay personas que hacen el maito y ponen las hojas más tiernas, ajo, sale más bien algo típico, platos típicos elaborados con plantas que al menos esta planta, el ajo de monte, este está en la selva. Al menos aquí está sembrado, pero realmente usted, si conoce esta planta en la selva, puede encontrar en grandes cantidades. Su producción, sus hojas, al menos comienza a dar una forma, un formato más o menos como esta, de 1 metro, 1,5 metros de alto, al menos a los 3 años en adelante. Desde allí usted puede ver ya gran cantidad de hojas. Y es importante también aplicar en las aves. Usted pica unas 2, 3 hojas para 1 litro de agua y da a beber a las aves. Esto evitará que les dé la tan conocida gripe o ahogo, solamente con estas plantas. Para las aves no hay que exagerar mucho las hojas, porque exagerado sus hojas puede también convertirse en una medicina al menos tóxica. Por eso, mis queridos amigos, hoy queríamos compartirle también esta parte medicinal. Cultura nuestra. En nuestro tercer segmento, Cultura Nuestra, desde la nacionalidad de Shuar, vamos a escuchar un análisis sobre personas que vienen luchando y conociendo sobre el tema político durante varios años en la historia ecuatoriana. Ha habido de todo, pero hoy vamos a centrarnos en el tema de las líneas políticas, derecha, izquierda, y por qué se aproxima o se está convocando a una paralización nacional. Pues miremos qué es lo que nos dice el señor Santiago Vega. Bueno, mis estimados amigos, ¿cómo están ustedes? Siempre es bueno conversar, llevar un pulso político, popular, de cómo está nuestro querido país Ecuador. Hoy conversaremos con el señor Santiago Vega sobre cómo está actuando últimamente la juventud, como se dice vulgarmente, la nueva era. Para ello, pues, debemos conocer de fondo qué significa la derecha, la izquierda en el tema político. Y hoy en día, pues, se habla de un paro nacional convocado por la CONAIE. Don Santiago, bienvenido para que nos comente qué visión tienes sobre este tema. Sí, buenos días, Celso. Y sobre esto, la política, casi nadie le interesa saber qué es la política. Simplemente dicen políticos, o sea, no entienden la política porque dicen, ¿para qué la política? No me da de comer y yo con mi trabajo como, pero ¿por qué pasa eso? Porque no les interesa, tanto jóvenes y personas adultos.
Entonces, cuando hay elecciones, no votan por ideología, sino porque habla bonito. Por simpatía. Sí, porque es guapo, porque es jovencito, o hablan bonito. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque no tiene conocimiento de la política. ¿Qué es la izquierda? ¿Qué es de la derecha? Piensan que lo mismo, piensan de la izquierda, lo mismo piensa, habla lo mismo y derecha lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene conocimiento sobre ideología de izquierda e ideología de capitalismo. Entonces, eso es lo que pasa, no les interesa. Si uno se dice, mejor quieren discutir, porque no sabe. Entonces, esa es la consecuencia que ahora que estamos hablando de paro. ¿Quién tiene culpa? Por no saber interesarnos en la política, saber, bueno, ¿qué es la política? ¿O por qué la izquierda? ¿Cómo piensa la izquierda y la derecha cómo piensa? ¿Cuál es la ideología de la derecha y cuál es la ideología de la izquierda? Solo piensa, no, son políticos. Entonces eso es tan difícil, tiene que saber, o sea, interesarse. También yo pienso que tratar de entender, ¿no? Entonces tiene que tener interés de saber, ¿no? Y eso es lo que yo veo que muchos jóvenes, como Renate decía, ven porque habla bonito, ¿no? Entonces eso es lo que nos pasa, o sea, no nos interesa. Santiago Vega, ¿cuántos años tiene? Tengo 77 años. ¿Cómo usted se prepara o conoce el tema derecha y izquierda en el tema político? Verá, yo nací en Santo Domingo, ¿no? Y entonces mis hermanas, salían cuando eran todavía adolescentes, cuando en las campañas ellos decían, cuando la gente gritaban, ellas también gritaban, brincaban. En ese tiempo decían, Curuchupa no, Velasco sí, así. Entonces cuando yo llegué, ya me casé, comencé a analizar, mis familias, ¿por qué salían? Cuando había campaña en Santo Domingo, en el parque, y decían, ¿qué es Curuchupa? Entonces traté de investigar. Entonces nadie podía ayudarme en eso. Entonces en ese tiempo, cuando vine acá en el oriente, había unos sacerdotes vascos. Entonces yo dije, quiero conocer la política, también por qué hay tantas religiones, por qué. Entonces ellos me ayudaron, o sea, me traían unos folletos de cada religión y la política también nos daban, ¿no? Conocimiento, talleres. Yo así llegué a saber la política, porque, comencé a investigar. ¿Por qué mi familia? ¿Y por qué mi familia también religión? Yo esta es la verdad. Aquí estoy yo de salvo. Éramos farsantes cuando éramos católicos. Yo era tonto. Así. Entonces a mí, me vino, ¿qué es al final? Entonces ahí, por eso es que yo, eso me ayudaron a mí. Estos sacerdotes me ayudaron a todos, ¿no? Los que éramos catequistas, acá en Xuxubinde íbamos a Coca, cursos, a Maná, así, que daban talleres de política. No es tan fácil uno saber si no hay quien le ayude. Don Santiago, ¿quiere decir entonces que ahora la era actual no conoce lo que es una preparación política? ¿Qué tan necesario o hace falta que nuestro país tenga personas que sepan, u organizaciones que sepan formar el tema político a la población? Sí, yo he visto eso. Yo siempre, en tiempo de Rafael Correa, yo acá de Xuxubinde vino a visitarme teniente político y yo traté sobre eso. Porque tienen que ellos como autoridades elegidos del gobierno tienen que
a la gente dar conocer, dar talleres, no para decir, vota, o sea, apóyame a mí, sino que dar a conocer la política. Entonces el pueblo por sí va a ir, izquierda o la derecha. Porque no es como políticos, apóyame, cuando ya está listo a mí, apóyame, no. Sino que tiene que dar taller, conocimiento, ideología capitalista y la derecha. Entonces el pueblo por sí se va a ir por la izquierda porque ahí se nota a dónde tiene que estar el pueblo. A dónde tiene que estar cada comunidad, a quién tiene que apoyar, a la izquierda o a la derecha. Don Santiago, contextualicemos este tema de las dos líneas políticas, al menos que más conocemos en Ecuador, aunque hay más, ¿no? Sí. Pero las dos que han sido más fuertes en Ecuador. ¿Cómo lo define usted o cómo hacemos que los jóvenes se enteren o identifiquen qué inclinación tiene la derecha y qué inclinación tiene la izquierda? Mira, como yo decía, yo creo que más que todo tiene que ver desde la escuela, los profesores saber. O sea, da clases sobre política, y ahí viene el colegio, ahí viene la universidad. Entonces tiene que tener los jóvenes, o sea, el pueblo saber bien la política y saber elegir. Entonces, si no es eso, pues es tan difícil, porque yo tuve una experiencia cuando yo era parte de Federación Provincial. En las reuniones yo topé en ese tiempo era Correa, pero todos los compañeros estaban por la derecha. ¿Qué busca la derecha? Entonces, o sea, cuando no tiene conocimiento, cuando fue presidente Correa de la izquierda, ¿quién es dueño de periódicos? ¿Quién es dueño de canales? Son gente rica. Entonces, a la gente cree lo que ve en televisión. Pero ¿quién es dueño de televisión? Son gente rica. Ellos nunca van a decir la verdad. Y una persona trabaja bien, va a acusarlo lo que no hizo. Es ladrón. Entonces el pueblo, como es ciego, cree lo que miente. Entonces, ¿qué dijeron ahí? A mí me dijeron, o sea, ¿cómo vamos a apoyar de la izquierda si el ladrón Correa que robó, mató, es asesino? Entonces no había ni una persona ahí que, bueno, salga a favor a la izquierda, sino todos. Entonces, ¿por qué? Porque los dirigentes no tienen conocimiento. Solo piensa o solo mira en televisión. Y lo que dicen los ricos cree. Pero cuando dice un pobre no puede creer porque no tiene preparación. Entonces, ahora que estamos, va a haber paro. ¿Quién votó? El pueblo, jóvenes. Porque es joven vamos a apoyar, más apoyar a las chicas, ¿no? ¿Y ahora cómo estamos? Los mismos que le dieron el apoyo al gobierno y están invitando a las calles. Sí, entonces, y eso es error, o sea, a veces da, como diría, a veces da ira, ¿no? ¿Por qué? Algunos dicen, ahora que se jodan lo que votan. No, todos estamos jodidos. No solo que votaron, no, todos estamos jodidos. Entonces ahora toca pensar bien cómo se puede hacer ahora que todo va a venir y viene encima más, ¿no? Más pobreza que estamos. Entonces somos culpables nosotros, jóvenes, tienen que tener conocimiento de la política. La política no se puede decir, no, a mí no me da de comer. Y eso quería irme allá. ¿Yeah? Se dice que la política es mala. ¿Cómo lo ve usted? No, política es buena. Es como religión. No es que católica sea mala. Voces de Resistencia. Voces y Justicia. En este siguiente segmento queremos compartirles también sobre algo preocupante para el país, más que todo para las personas más humildes.
Se dice que Chevron, antes Texaco, ganó a Ecuador un juicio, un arbitraje internacional sobre la lucha que llevan los amazónicos y que se tiene que pagar más de 800 millones de dólares a Chevron, sabiendo que las personas afectadas acá viven una realidad muy triste. Para ello, pues, también conversamos con el doctor Pablo Fajardo para que nos aclare este tema económico que nos haría aún más daño, sabiendo que estamos económicamente en las ruinas como ecuatorianos. Sí. Vamos a hablar también con algún dinero que el Estado ecuatoriano tiene que pagar a Chevron, en este caso que lleva años, emblemáticamente hablando, la UDAD lo ha llevado, y Pablo, pues, para que nos explique por qué se intenta pagar al agresor estos daños. A ver, Celso, bueno, el caso Chevron, 32 años de historia y de lucha de los pueblos llaneros sucumbíos que hemos venido batallando en todos los escenarios posibles contra el crimen de la empresa Texaco. Hay que decirlo, Chevron, desde que empezamos este caso, ya en el año 93, han desfilado 13 presidentes de la República del Ecuador, 13 gobiernos ecuatorianos. La mayoría absoluta de ellos han compartido la mesa con Chevron, han estado aliados en contubernio con Chevron. Eso incluye a los 3 últimos de Moreno, Lasso y Noboa. Los gobiernos de Noboa, Moreno y Lasso comparten la mesa con Chevron, están en contubernio con Chevron, hacen todo lo posible para beneficiar a Chevron. Son gobiernos apoyados por Chevron también, en varios sentidos. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos acá? Ustedes saben, compañeros, Chevron vino acá a la Amazonía ecuatoriana, sacó petróleo lo más que pudo, dejó contaminando la Amazonía lo más que pudo, ríos, esteros, carreteras, derrames, piscinas de petróleo. Algunos la ven todavía, que tenemos ahí muchas piscinas sin remediar jamás. Es decir, saqueó la riqueza nuestra, se la llevó, nos contaminó todo lo que pudo, le seguimos un juicio, le ganamos el juicio, 4 sentencias, 16 jueces encuentran culpable a Chevron. Pero resulta que ahora hay que pagarle a Chevron. Nos explica cómo es esto. Vienen, te roban, te agreden, te golpean, le ganas un juicio y hay que pagarle. O sea, eso es injusto, inaceptable, inadmisible. ¿Qué es lo que ocurrió en este proceso? Que nuestro juicio, como decimos, lo ganamos. Pero el Estado ecuatoriano, en base a un tratado bilateral de inversiones y al arbitraje internacional, ¿sí?, que viene del año 97 para acá, el Estado perdió el arbitraje con Chevron o Texaco. Y resulta que en ese último arbitraje nos decían hace pocos meses atrás que el Estado tiene que pagar unos 2.000 millones a Chevron. Esta semana, el día, me parece que fue 12 no sé cuánto del mes de septiembre de 2025, el presidente Noboa en Cuenca dice que el Estado tiene que pagarle unos 800 millones de dólares a la empresa Chevron Corporation, antes Texaco. Lo cual nos preocupa tremendamente. Porque, insisto, Noboa está aliado con Chevron, ¿sí? Y claro, tiene voluntad para pagarle. Cuando aquí en el país la salud está destruida, los hospitales sin medicamentos, sin reactivos, no hay médicos suficientes, por ejemplo, la educación igualmente, la vialidad, la seguridad, el país destruido. Y el gobierno de Noboa quiere pagarle a Chevron como en el lugar. Eso, decimos, no es posible. Y desde la UDAP lucharemos para que si hay que pagar un centavo, se pague en la Amazonía y no esta petrolera que ya se robó muchísima riqueza de nuestra Amazonía ecuatoriana. ¿Sí? Pero hay que decir claro también, ¿por qué ocurre esto? Esto ocurre porque hay un laudo arbitral, un arbitraje, y hay un convenio de Ecuador con Texaco en el año 95 y 98. Gobierno del señor Alberto Dajid en ese tiempo, que era parte del gobierno, y de Yamil Maguad, ¿sí? Y que esos gobiernos en ese tiempo firman acuerdos con Texaco, y eso es lo que usan los árbitros injustamente para condenar al Estado ecuatoriano. Pero ¿por qué condenan al Estado, Celso? Condenan al Estado porque bajo la teoría de Texaco y de los árbitros, el gobierno de Ecuador no debió permitir que aquí en el país se ventile este juicio. Como el gobierno de Ecuador en ese tiempo, el gobierno del señor Correa, permitió que haya un juicio, ¿sí?, permitió que haya un juicio transparente, claro, limpio, entonces dice, hay que condenarlo. O es decir, o sea, quieren que este crimen quede impune a toda costa. Como le ganamos el juicio, ahora decir, listo, el arbitraje no se paga el Estado. No, señores. Como amazónicos le decimos al señor Noboa, primero, infórmese bien, no sea mentiroso, señor Noboa, no sea mentiroso. ¿Sí? Vamos a luchar para defender la soberanía del país y de la Amazonía ecuatoriana.
lucharemos también para que se repare el daño y que sea que el Chevron quien pague la factura, no el Estado ecuatoriano. Doctor, una pregunta aquí. Se sabe que Chevron debe a la UDAP, al pueblo amazónico más bien, mucho dinero. ¿Por qué lo que tiene que pagar el Estado a Chevron se puede pagar ese dinero? Esa es la propuesta nuestra. La propuesta nuestra va en el sentido de que si el Estado tiene tanta voluntad de pagar y quiere pagar, bueno, entonces pague esos 200 millones a la Amazonía como parte de la deuda que tiene Chevron con nosotros y empecemos a reparar la Amazonía con aquello. Esa es la propuesta nuestra. En todo caso, veamos directamente allí. Es un trámite, recién empieza, entonces haremos lo posible para que jurídicamente sea así. Y bueno, con esto, mis queridos amigos, llegamos a la parte final de su radio revista comunitaria Voces y Justicia. Siempre agradecidos por su amable sintonía. No se olvide de sintonizarnos todos los fines de semana a la misma hora de siempre. Gracias a los medios de comunicación que replican siempre este trabajo comunitario. Hasta pronto. Voces y Justicia. Buscamos el desarrollo de pueblos y comunidades con equidad en defensa del medio ambiente. Para mejorar la calidad de vida mediante la organización de sus habitantes. Voces y Justicia.